El día de hoy tenemos ADN Gilgal, módulo 2, el episodio 4, que se llama Poder en la oración por medio de orar en el Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos 8:26. Aquí lo tenemos en pantalla. Dice: en el nombre de Jesús. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. El mismo Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura, que intercede por nosotros. Dice la palabra de Dios que nos ayuda a Dios a través de su Espíritu cuando estamos pasando por un problema o por una dificultad. Y dice también la Escritura que muchas veces usted y yo no sabemos cómo pedir o lo que pedir. Amén. Hemos estado viendo en las últimas semanas que debemos de pedir que Dios haga su voluntad en nuestra vida, y que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios conforme tenemos una comunión con Él. Amén. Pero cuando nosotros no sabemos cómo pedir, ya buscamos la dirección de Dios y hemos pasado por momentos difíciles, nos queda solamente dejar que el mismo Espíritu Santo que está en nosotros interceda al Espíritu de Dios a través de gemidos indecibles, a través de sonidos, a través de hablar en lenguas. Y hoy vamos a verlo de una manera profunda. Tan extraño como aparenta ser, el poder de la oración es únicamente para los que son suficientemente humildes para reconocer que no saben cómo orar, pero que establecen una comunicación o conversación constante con Dios, y a través de la lectura bíblica encuentran los secretos de la verdadera oración. El Espíritu Santo está buscando personas como usted y como yo para revestirnos del poder de la oración. Amén. Ya aprendimos a orar, aprendimos a hablar, a dialogar con Dios, ¿se acuerda? Aprendimos a pedir, a hacer peticiones con gentileza hacia Dios, en especial pedirle a Dios por los demás, porque aprendimos también que las bendiciones para nosotros llegan cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Y dice la palabra de Dios que todas estas cosas vienen por añadidura, hablando de ropa, calzado, techo y comida. Amén. Pero la salud, ahí sí podemos nosotros pedirle todo lo que es en torno a la salud para nosotros. Ahora, también aprendimos a rogar, la petición desesperada, a suplicar, la petición con mayor desesperación, y a clamar, un grito de auxilio. Ya vimos de una manera física cómo nosotros podemos estar en comunión con Dios a través de la oración, y cómo Dios escuche nuestras peticiones cada día. Amén. Ahora, existen muchas maneras a través de las cuales podemos allegarnos al Señor con oración. Todas son importantes y tienen su lugar en la iglesia y en nuestro caminar con Dios. La número 1 es la oración contemplativa. Esta oración contemplativa, algunas iglesias han dado su vida a la oración, son devotos de conocer a Dios y se relacionan a su voluntad a través de la meditación, pensamientos contemplativos y oración. Su preocupación por el mundo es básicamente producida por la intercesión, la oración a favor de los demás. Entonces, la oración contemplativa es cuando, por ejemplo, ahorita que estoy yo aquí, volteo y los contemplo a ustedes y dejo que el Espíritu Santo, lo que hizo ahorita la hermana Eva, dejo que el Espíritu Santo me hable, y entonces podamos hacer una oración por cada uno de ustedes. Amén. Por ejemplo, que el Señor fortalezca nuestra vida emocional, que Dios restaure nuestro corazón,
que Dios nos dé ánimo, que quite todas etapas de depresión que vienen en momentos a nuestra vida. Y así podemos estar hablando de cómo la ansiedad o las preocupaciones llegan cuando nuestros hijos nos mantienen muy preocupados y no nos desahogamos, y tenemos que buscar un momento para llorar y para expresar con Dios lo que nosotros sentimos. Entonces, esa oración contemplativa es cuando nosotros vemos a los demás y vemos no la necesidad física, sino lo que hay dentro de la persona, lo que está pasando la persona. Nosotros podemos verlo y podemos estar orando por esa persona. Amén. Entonces, esa es la oración contemplativa. También cuando usted llega a una comunidad o a una colonia y usted ve la necesidad que hay ahí. Pero más que ver la pobreza o las deficiencias que hay, vemos la necesidad que hay dentro de las personas. Esa es una oración contemplativa. Después tenemos los libros de oración, que aquí los días martes tenemos un libro de oración, que aquí lo tenemos. Aquí tenemos un libro de oración. Cuando las personas vienen aquí a la iglesia y nos piden oración, lo anotamos aquí y empezamos a orar a Dios y leemos cada una de las peticiones de oración. Pero por ejemplo, en nuestro listado de oración incluso vienen las estructuras de gobierno, vienen todas las dependencias de gobierno, las peticiones personales, las de radioadicción, las de Casa Samuel, las de los miembros de la iglesia, las de las personas que vienen los martes. Entonces, en este libro de oración, cuando nosotros oramos como pastores, sacamos esta libreta y comenzamos a orar. Porque una cosa es de que uno vaya dirigiéndose por el Espíritu Santo y acordándose de cada uno de ustedes, pero otra cosa es tenerlos aquí a todos. Por ejemplo, la lista que ustedes, cuando ustedes llegan y que tenemos un folio y tenemos la lista de cada uno de ustedes, también oramos por cada uno de ustedes. Hay personas que registraron a sus esposos o a sus hijos que no asisten a la iglesia, pero ahí tenemos los nombres y estamos orando por ellos, amén, durante la semana, para que el Señor los guarde, para que el Señor los cuide. Entonces, estos libros de oración, muchos leen sus oraciones en libros. Tenemos un libro de oración en la Biblia también, que se llama el libro de los Salmos. También podemos leer las oraciones que vienen en los Salmos. Y cuando tales oraciones son leídas con un corazón que realmente busca agradar a Dios, el Espíritu Santo puede producir vida de la palabra viviente. Ahora, en estos libros de oración, muchas personas, cuando van iniciando en el Evangelio, piden apoyo a los que ya son maduros y dicen: ¿cómo puedo orar por mi hijo que está en esta situación? Entonces alguien de la iglesia puede decirle: vas a pedir de esta manera: Padre, te pido en el nombre de Jesús, y se lo puede anotar en su libreta de usted. Y así usted empieza a aprender a orar leyendo esa oración. Entonces, es una forma en la cual nosotros podemos aprender a orar. Incluso hace algunos meses, en el año pasado, les enseñamos a los niños cómo orar y les enseñamos la estructura, y los niños aprendieron a orar. Entonces, esto de tener una libreta usted en casa, donde usted empieza a poner sus peticiones de oración, y luego también las vamos palomeando cuando Dios las va respondiendo, y cuando estamos en oración le vamos agradeciendo a Dios por todas las peticiones contestadas. Amén. Porque también la gratitud dentro de la oración tiene un papel muy importante. Número 3, las oraciones dirigidas. Las oraciones dirigidas son cuando hacemos una ministración. Por ejemplo, hay una persona que no es cristiana, nunca ha orado, pero es necesario, por ejemplo, romper una ligadura del alma. ¿Ok? Lo voy a explicar brevemente para que todos estemos juntos. Una ligadura del alma, por ejemplo, es cuando tuvimos un noviazgo o un novio que quisimos mucho antes de casarnos, y luego nos casamos y lo rompimos verbalmente y le dijimos: ya no quiero salir contigo, y ya no somos novios. Pero el asunto es de que, como se besaron, se abrazaron, de repente, aunque usted no quiere, se acuerda del ex.
Entonces, cuando están casadas, de repente dicen: híjole, Juanito no me haría las caras como Panchito que me hace. Y se empieza a recordar. ¿Por qué? Porque hay una ligadura del alma, ¿ok? No es que usted se esté acordando de él. Muchas veces él es el que se está acordando de usted, o ella se está acordando de usted. Y es necesario hacer una oración para romper toda ligadura del alma, ¿ok? ¿Qué es una ligadura del alma? Usted le dice: Señor, hoy, Padre, rompo toda conexión que tenga con Juanito, Panchito, William, Wilson. Es que la hermana tenía un novio americano. Y usted menciona el nombre y le pide a Dios que rompa esa ligadura o esas promesas que se hicieron de: nunca te voy a dejar, siempre te voy a amar, chiquita. Todas esas palabras que quedaron en el aire, no quedaron en el aire, ¿ok? Fue un pacto verbal que usted hizo, ¿ok? Nada más que muchos no hacen caso el de: siempre te voy a ser fiel. Bueno, pero las ligaduras del alma hay que romperlas. Bueno, hay que dirigir esa oración. Por ejemplo, ahorita ya les expliqué. Entonces, dirigir la oración, les voy a decir, van a decir: Señor Jesús, Padre, te pido en el nombre de Jesús que rompas toda ligadura del alma. Y usted va a mencionar el nombre de la persona, ¿ok? Entonces yo le explico cómo usted lo haga y ya usted lo va a hacer. Estoy dirigiéndolo a una oración. Dirigir una oración o dirigir a alguien en una oración no es lo mismo que decirle: repita después de mí. Que ahí tenemos un grave problema en cuestión de evangelio. Porque cuando presentan a Cristo en evangelismo, siempre te dicen: repita después de mí, Señor Jesús, Señor Jesús. De esa manera le enseñas a los niños, pero eso no es dirigir una oración. Esto es enseñarles a otros a repetir contigo una oración. Entonces, ¿se fijaron la diferencia? Yo no les dije: van a repetir, yo rompo. No, yo les estoy explicando para que ustedes estén conscientes y ustedes sepan cómo hacerlo. Esa es una oración dirigida. ¿Es malo decir: repita después de mí? No, no es malo. Porque muchos comienzan a aprender a orar de esa manera, en especial los niños. Pero es una oración dirigida. Es aquella que un líder le explica a otro cómo hacerlo para que la persona pueda ministrar, autoministrarse liberación. Y número 4, perdón, era número 3, hasta ahí. Puse aquí, separé lista de oraciones con libro de oración, ¿ok? Porque hay personas que no hacen en una libreta, sino que anotan en un papelito y hacen listas y luego terminan esa de orar por eso y luego ya la rompen o la tiran o así. Entonces yo recomiendo más el libro de oración para que usted, cuando se acuerde de alguien o alguien le pide a usted oración, no sea como muchos en el Facebook que dicen: ora por mí, le ponen: sí, yo oro por usted, pero luego ni se acuerdan. Entonces nosotros sí vamos a tener un registro de esto. Esta lista puede incluir peticiones de oración por nuestras familias, amigos, nuestra iglesia. Acuérdense también de los pastores. Ahora, pero tienen que tener motivos correctos. Amén. De hecho, Santiago 4:2 nos dice que algunas veces no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Entonces tenemos que pedir, ¿se acuerda? Ya lo vimos, conforme a la voluntad de Dios. Amén. La petición de oración que yo voy a hacer, yo anhelo que Dios bendiga a Jimena. Yo anhelo que Dios bendiga a Jimena. Pero yo no voy a orar para decirle: Dios, dale mucho dinero a Jimena. Primero voy a orar para que Dios le enseñe a ella cómo administrar lo que tiene. Y le voy a decir: Señor, y así como dice tu palabra, si Jimena es fiel contigo, ella es fiel en lo poco que tú le has dado, tu palabra dice que tú la vas a poner en lo mucho a Jimena cuando ella sea fiel. Esa es una manera correcta de orar. Aunque yo quiera que Jimena tenga mucho dinero, a lo mejor si yo oro y le digo: Dios, dale mucho dinero a Jimena, Dios lo va a hacer, porque dice también la Biblia que lo que pidamos Él lo va a hacer. Pero ahora imagínense que Jimena, si yo no oré y ella no está consciente, ella va a tener dinero y va a decir: no, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo me lo voy a gastar allá en el casino. Entonces, por eso es importante que sepamos la manera correcta de orar. Primero tenemos que fortalecer, enfocarnos en que Dios fortalezca o afiance a una persona en su palabra.
Y luego oremos para que esa persona, conforme madure, Dios le vaya bendiciendo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y ahora, ¿cuántos comprenden por qué a veces Dios no nos da mucho? Porque no estamos siendo fieles en lo poco. Ahora, el abuso de la oración y los dones espirituales. Tenemos que cuidar de no abusar de la oración. Mire, Santiago 4, versículos 2 y 3. Fíjese lo que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís conforme a la voluntad de Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La oración, la comunión con Dios es para que establezcamos una comunicación con Él, le contemos cómo nos sentimos, le contemos lo que está pasándonos. También es para que le pidamos con gentileza. ¿Qué quiere decir con gentileza? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto las cartas que los niños le hacen, entre comillas, a Santa Claus? Y le ponen: yo quiero que me traigas, ¿verdad que sí? Yo quiero este año, Santa Claus, le ponen tráeme. Bueno, muchos cristianos oran pensando que le están escribiendo a Santa Claus y le dicen: Dios, yo te pido que me des, yo te pido que vayas y les des de comer a los niños de África. Dios, ve y restaura, haga de cuenta como estuvieran. Dios, tú ve y ya, si tú también ve y trae. A ver, no es así, es con gentileza, ¿verdad que sí? Amén. Padre, tú ves el corazón de esta familia que está allá en Guadalajara. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú toques sus vidas. Amén. ¿Se fija qué diferencia? De Señor, ve y toca a la gente que está allá en Guadalajara. A ver, no es lógico hacer eso. Es Dios. Imagínese si viniera el presidente. Yo creo que al presidente usted no le diría: PG, ve y tráeme, ¿verdad que no? A lo mejor usted diría: señor presidente. aunque no le caiga bien, va a ir y le va a decir: señor presidente, buenas tardes. O si viene el gobernador con Marianis, no le va a decir: ¿qué onda, Sammy? ¿Verdad que no? Le va a decir: buenas tardes, señor gobernador. Pues imagínese, si estos son personas y son humanos, ahora imagínese cómo debemos de dirigirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Existen errores que nosotros podemos cometer en la oración. El primero es olvidar pedir con gentileza y comenzamos a darle órdenes. Esto no es correcto. Esto es algo muy serio. El pedir con egoísmo, es decir, cuando pedimos algo que es contrario a la voluntad de Dios, puede haber consecuencias. No debemos de orar con codicia, de estar orando y decir: voy a orar para que Dios me bendiga y me dé. La Biblia dice que busquemos su reino y su justicia y Él va a añadir todo lo demás. Tenemos que guardarnos de este sentimiento de codicia. Dice la Biblia: huye también de las pasiones juveniles, en 2 de Timoteo 2:22. Y luego dice 2 de Timoteo 3:6: arrastraos por las diversas concupiscencias. O sea, que tenemos que tener cuidado de los pensamientos. Cuando estemos orando y le decimos a Dios: bendice, Señor, a mis vecinos. Pero imagínense que digamos: bendice a mis vecinos, pero a la de lado no, porque siempre me echa el agua y la basura. ¿Verdad que eso no es correcto? No. A lo mejor no le voy a decir: Señor, bendícela porque ella es bien mala, pero sí le voy a decir: Señor, que ella pueda conocerte. Amén. Tenemos que aprender a orar de una manera correcta. Dios conoce las cosas que necesitamos
y Él promete suplirlas a cada uno de nosotros cuando busquemos el reino de Dios y su justicia. Esto quiere decir, cuando usted se congrega, cuando usted tiene comunión con Dios, Dios lo va a bendecir a usted y va a estar ahí y nos va a levantar a todos los que somos iglesia para estar orando por usted. Y usted va a estar orando por sus hijos, por sus nietos, por la iglesia, por su familia, porque todos los demás debiéramos de estar orando por usted. Amén. Con eso quiero decirle que no nada más ore por sus hijos y por sus nietos, ore por la gente de la iglesia, ore por sus vecinos, ore por los vecinos de sus hermanos, de su familia, para que puedan conocer a Cristo. Porque conforme usted le pida a Dios por los demás, Dios a usted le va a retribuir con bendición. Tenemos que cuidar nuestros motivos y actitudes equivocadas. Por ejemplo, si las mamás están orando para que sus hijos tengan un mejor trabajo, para que les den más dinero, no es una motivación correcta. ¿Sí captamos? Yo oro para que Dios bendiga a mis hijos, pero también oro para que mi hijo y mi nuera sepan administrar lo que tienen, que lo cuiden y que lo administren correctamente con mis nietos. Amén. Yo no estoy orando para que Dios les dé, para que Él me dé a mí, porque sería una motivación no sana o no correcta. Igual los hijos. No voy a orar, Señor, bendice a mi papá para que me dé dinero. No, eso no es correcto. Yo voy a orar para que mi papá no sufra de malos tratos en su trabajo, que puedan valorar el trabajo que mi papá hace y que le retribuyan a él lo que es justo, para que mi papá disfrute de las bendiciones de Dios y que él pueda saber de esa manera que Dios lo ama. ¿Sí se fija? Tenemos que buscar, y digo buscar porque es algo que tenemos que hacer, buscar la manera correcta de orar. La misma Biblia dice: porque pides, no recibes, porque pides mal. Pides para tus propios deleites. ¿Son malos los deleites? No, no son malos los deleites. No es malo que te compres tú la ropa que te gusta. No es malo que comas lo que te gusta comer o que vayas a un lugar a comer. Eso no es malo. No es malo que tú te deleites. Trabajas duro para poderte comprar lo que a ti te gusta. Pero el estar pidiéndole a Dios: Señor, te pido que me bendigas porque quiero comprar ahora una blusa en Sambors. No, voy a orar primero para que Dios les supla. Mire, yo creo que si nos ponemos a pensar solamente aquí en este lugar, no sé si los que nos estén escuchando en las diferentes plataformas digitales quieran hacerlo como nosotros, pero yo creo que todos nosotros conocemos por lo menos a una persona que batalla para conseguir ropa interior. Dígase calcetines, blusas interiores, ¿verdad que sí? Entonces tenemos a alguien por quien orar, para que Dios les bendiga, para que Dios toque los corazones de sus hijos. Fíjese, otros oran por eso. Oremos para que Dios toque los corazones de sus hijos o de sus padres y que puedan proveerles de lo necesario. Es más, y si nos vamos a un nivel más alto de espiritualidad, le vamos a decir: Dios, y si no, úsame a mí. Ahora sí, bueno, ya escuché 2 amenes, ya vamos avanzando. Amén. Amén. Porque para eso somos iglesia. Mire, durante años Casa Samuel ha hecho actividades de proveer despensas. Hace una semana llegó un caso especial y a mí me dio mucho gusto que las hermanas de la oración se programaron para armar una despensa y mandarla a esta familia.
Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Y a cuántos les gustaría ser parte de eso también? Que seamos otro canal de bendición para familias que están pasando situaciones difíciles. Eso ya está pasando aquí en la iglesia. Usted es parte de esto. Entonces, nuestros motivos y actitudes son correctos porque estamos viendo por nuestro prójimo sin descuidar nuestra vida espiritual. Vamos a regresar a Romanos 8:26. Y de igual manera, dice la Escritura, el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amigos y hermanos, los que nos visitan por primera vez, no se preocupe si no sabe orar. Eso es lo primero. No se preocupe si usted no sabe orar. Las semanas anteriores les explicamos aquí en la iglesia que orar significa platicar. ¿Usted le ha contado un problema a una comadre o a una vecina? ¿Sí? Entonces usted sabe orar. Lo que va a cambiar ahora es de que no le va a contar a la comadre ahora le va a decir a Dios. Igualito, nada más que en lugar de decirle: comadre, mis hijos no me dan y ya estoy bien harta porque mis nietos me quebraron las macetas y estoy bien desesperada. Bueno, ahora usted va a buscar un lugar en la casa y le va a decir: Padre, quiero decirte que estoy muy desesperada o estoy enojada. Ayúdame a que se me quite este sentimiento. Y si usted ya supo que se le subió la presión, dígale: Señor, estabiliza mi presión, Padre, por favor. Que estas ganas que tengo de arrancarme el cabello y salir corriendo, contrólame a través de tu Espíritu Santo. Solamente usted va a platicar con Él. Amén. Pero tenemos otro punto. Si usted dice: es que yo no soy de muchas palabras y no me gusta orar o platicar porque luego lloro. ¿Qué? Ahora usted va a comprender esto. Dice la Biblia que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, cosas que no entendemos. Esto quiere decir que cuando usted hace, esos son gemidos indecibles. Su espíritu está orando. Su espíritu le está hablando a Dios y le está transmitiendo lo que usted está sintiendo y lo que usted está pasando. Y aunque Dios ya lo conoce, su espíritu le está pidiendo ayuda. Ese es el nivel más sencillito. Y hay gente que hace cuando está llorando. ¿Sí ha escuchado eso? Sobre todo pasa, no sé, los que tengan esa experiencia no tan grata de estar en un hospital y ve que a uno le dan la noticia de que un familiar partió. Se escucha un gemido así como el que dice ahorita. El espíritu de esa persona le está gritando a Dios: ayúdame. Es un grito de auxilio, porque la persona puede colapsar en cualquier momento. Esa persona en cualquier momento le puede dar un derrame cerebral, le puede subir la presión, puede desmayarse. Entonces el Espíritu Santo empieza a pedirle ayuda. El espíritu del hombre le empieza a pedir ayuda al Espíritu Santo. Eso también es oración. No sabía eso, ¿verdad? Bueno, ahora ya lo sabe. Nos vamos a un nivel más profundo. Los que son bautizados por el Espíritu Santo y hablan en lenguas, y usted ora y está usted en su casa y empieza y empieza a hablar en lenguas, su espíritu está hablándole al Espíritu de Dios y le está transmitiendo todo lo que usted necesita, lo que usted está pasando, y está orando. Y ese es el mejor nivel de oración, porque el diablo no escucha lo que usted está diciendo.
Eso es una comunicación solamente del espíritu del hombre al espíritu de Dios. No pasa, esa oración no es robada o escuchada. Es más, no es corrompida por los pensamientos, porque ni usted sabe lo que su espíritu le está diciendo al espíritu de Dios. Pablo nos llama y nos anima a orar en el espíritu. Esta es una manera muy segura de orar. Algunas veces los problemas son tan grandes y las vidas de las personas tan atadas que no sabemos de qué manera podemos ayudarlas. En Judas 20 somos animados a edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu. Ahí va. Orar en el espíritu es orar de esta manera que estamos hablando. Cuando usted ora en el espíritu es cuando usted hace esos gemidos que ni usted entiende por qué los está haciendo. Usted está llorando y está así. Bueno, eso es orar en el espíritu. A lo mejor decimos ahorita, vamos a orar todos juntos. Es más, eso acaba de pasar ahorita en la alabanza. Muchos de ustedes empezaron a llorar y no porque se acordaran de algo, empezaron a llorar. Y algunos de ustedes hacían esto. Bueno, su espíritu estaba orando al espíritu de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque entonces usted ya tiene una conexión con Dios. En Efesios 6:18 Pablo nos dice que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, poderes de las tinieblas. Y luego dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. Ahora entendemos que súplica en el espíritu es estar clamando desesperadamente. Si usted ya empezó y siente eso, no lo detenga, porque tendemos mucho a que hacemos y lo retenemos para que no nos escuche el de al lado. No se preocupe, usted deje que su espíritu le hable a Dios. No tenga miedo, no se avergüence de eso, porque entonces si se eleva a ese nivel de gemido a más fuerte o más intenso, entonces ya está suplicando en el espíritu. Esto quiere decir que todos los niveles de oración que vimos las semanas pasadas, además de que uno lo hace de una manera física, también se hacen de una forma espiritual a través de las lenguas y a través de los gemidos indecibles. Gloria a Dios. En su estudio bíblico de esta semana, recuerde que cosas que no decimos en el podcast vienen en el estudio escrito, y ahí vienen más detalles de lo que estoy hablando. Entonces, cuando oramos en el espíritu, empezamos a sentir los sentimientos de Dios. Entonces empezamos a pensar y a pensar los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el espíritu. Por eso es de que muchas personas, cuando sin saberlo está la oración o la adoración y alguien está llorando y luego llegan y te agarran hacia el hombro, porque esa persona está sintiendo los sentimientos de Dios. Esa persona está sintiendo, o Dios le está hablando, que te dé consuelo. Y muchas veces lo que sabemos hacer como humanos es solamente hacerte así o abrazarte. Pero tú tienes que entender que si tú estás en ese estado espiritual y alguien más llega y te toca el hombro, tienes que saber que es Dios a través de esa persona. Lo está llevando a tocarte. Romanos 8:26, Pablo nos dice que el Espíritu hace intercesión por nosotros con gemidos indecibles. Es el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros que está pidiendo auxilio a Dios. Las Escrituras nos dicen que hubo ocasiones en las que Jesús oró al Padre
de esta misma manera que les estoy explicando. Dice Hechos 5:7: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús llegó a orar en el Espíritu. Era una práctica constante en él. Si usted y yo nos rendimos a este estado de oración, de espiritualidad, vamos a bajar grandes cosas del cielo a la tierra. Y pensando los pensamientos de Dios, con esto voy a cerrar. Romanos 8:27, Pablo nos enseña lo siguiente: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dos cosas: cuando usted está gimiendo, orando en lenguas, el Espíritu Santo no solamente está orando por usted, también está orando por los demás. Pero otra cosa más sucede: también el mismo Espíritu hace que los demás estemos intercediendo por la familia de Dios, por la iglesia. Por eso habla de los santos. Quiero cerrar con este ejemplo. Le voy a contar un testimonio. Iba a decir un tristimonio, pero no es tan triste. Una ocasión, hace más de 15 años, o hace 15 años aproximadamente, yo estaba trabajando con mi hermana en un lugar ahí cerca del centro de Santa Catarina, y teníamos un jefe que era bien injusto. Y habían varios cristianos en el lugar, no solamente éramos mi hermana y yo. En aquel tiempo trabajabas 12 horas y yo creo que era un sueldo de 600 o 550 pesos aproximadamente. Pero el trabajo era tan fuerte, intenso, y además te trataban no de una manera muy correcta. Pero ese trabajo nos permitía trabajar de lunes a viernes y dedicarle el sábado y domingo a Dios en la iglesia. Entonces eso era lo que nosotros veíamos de bueno. Pero un día el patrón me dice: Aldo, me está yendo bien mal. No completo para nada. La empresa se me hace que va a quebrar. Y yo sé que tú eres cristiano y tu hermana, y yo te pido que oren por mí, pero que nadie sepa. Oran por mí ya cuando todos se vayan. Yo creo que pensó que éramos Madame Sassou o algo así. Y entonces para mí fue bien difícil, porque imagínese, me estaba pidiendo oración a alguien que estaba siendo muy justo con nosotros. Y no nada más con nosotros, con mi hermana y conmigo, con todos los que trabajaban en ese lugar. Y lo primero que pensé, porque tuve que, todo ese día me la pasé, esas 12 horas de trabajo, me la pasé pensando mientras que estábamos con una máquina: Señor, ¿y qué voy a orar? ¿Qué voy a orar? Ahí va a haber más detalles en el estudio, porque ahí le cuento eso, es como sucedió exactamente. Total de que empezamos a orar y yo dije: voy a orar en lenguas y voy a dejar que tú me hables lo que tú quieras hablarme o lo que tú quieras hablarle a él. Y me acuerdo que empecé a orar en lenguas, y luego empezamos a orar en lenguas. Invitaron también a 2 hermanas que estaban ahí, empezaron a orar en lenguas. Y ándele que el Señor me habla y me dice: dile que Él se comprometió conmigo.
Y me empezó a dar cosas muy precisas de esta persona, que no puedo decirlas tal cual. Cosas muy detalladas, que este hombre se espantó y se me quedó viendo como diciéndome: yo nada más quería que dijeras Dios bendícelo. Muy serio dijo: no, pues gracias por la oración. Así. Total de que pasan 3 o 4 días y se acerca conmigo a mi lugar y nos dio la noticia que nos iba a aumentar 200 pesos. Y también para decirme que muchas gracias, porque eso que yo le había dicho, se lo había dicho él a Dios y no le había cumplido. Y él sabía que le estaba yendo como le estaba yendo, porque no había cumplido con Dios lo que le había prometido. Con esto quiero decirle que, imagínense, número uno, lo difícil que fue para nosotros pasar ese proceso de que oras por una persona así, ni modo que diga: Señor, bendícelo, así como muchos oran por los gobiernos, bendice al alcalde. Vamos a decirle: Señor, dale sabiduría al alcalde, o al gobernante, o al presidente, o lo que sea. Vamos a orar por ellos para que les dé sabiduría. Entonces fue muy difícil, pero cuando oramos en el Espíritu, el que tomó el control fue Dios. Entonces hoy lo que le quiero transmitir en esta predicación: deje que Dios tome el control de sus oraciones. Deje que Dios tome el control. No se preocupe por palabrerías. ¿Cómo se lo presento a Dios? ¿Cómo le digo que? No batalle, entre en el Espíritu. Comience a hacerlo en su casa. Si le da vergüenza o pena o cosa hacerlo enfrente de los demás, hágalo en la casa. Si usted tiene ganas de llorar, enciérrese y llore, y deje que su espíritu le clame a Dios, porque entonces usted va a ver resultados más efectivos, sin descuidar la oración de comunión con Dios. Esto no quiere decir que una cosa suple a la otra. Yo voy a expresarle a Dios, le voy a pedir, pero si llego a ese estado donde empiezo a llorar, empiezo a gemir, entonces ese momento lo voy a aprovechar y voy a dejar que mi espíritu le diga a Dios todo lo que está pasando, no nada más en mi vida, sino en la tierra. Yo creo que últimamente estamos viviendo cosas tan difíciles en la historia humana. Y con esto me refiero a pedofilia, a zoofilia, a todo eso que termina en filia. Que a lo mejor muchos de ustedes no saben ni qué es, pero es pecado en su alto grado más asqueroso. Y eso está pasando. Entonces imagínense si en Génesis habla de Sodoma y Gomorra, y eran eran varias ciudades cercanas donde Dios envía fuego a castigar todo el pecado que había en esas ciudades. Ahora imagínense cómo está el corazón de Dios a ver que ahora Sodoma y Gomorra están en todo el planeta. Por eso es necesario que usted y yo nos levantemos en oración.